Hola alumnos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de la estructura de mercado. La estructura de mercado es el conjunto de movimientos que hace el mercado hacia una dirección. El mercado solamente puede tener tres tipos de movimientos: movimientos alcistas, movimientos bajistas o movimientos laterales. Vamos a analizar cada uno de estos movimientos y cómo es una estructura alcista para empezar. Una estructura alcista es el conjunto de impulsos y retrocesos que hace el mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que el mercado nunca va a ir constantemente en una dirección. Siempre se va a mover mediante un impulso fuerte y un retroceso. Es como si el mercado estuviese yendo con fuerza y retrocediese para poder ir con más fuerza. Entonces, la característica de un mercado en estructura alcista es un mercado que tiene un punto de inicio. El impulso, como podemos ver en la gráfica de acá, deja un punto alto y el retroceso deja un punto bajo. La característica principal de un mercado en estructura alcista es que el siguiente impulso va a dejar un punto alto que es más alto que el impulso alto anterior. Si nos damos cuenta, este pico está más arriba que el pico de acá. Y la siguiente característica es que va a dejar el retroceso un punto bajo que es más alto que el punto bajo anterior. Entonces, si nos damos cuenta, este punto bajo es más alto que el punto bajo anterior. Y el mercado en estructura alcista va a tener la característica que siempre va a tener altos más altos y bajos más altos. ¿Esto pasa siempre? Sí, pasa siempre. Un mercado que está en estructura es un mercado que siempre va a cumplir la regla de, en el caso de una estructura alcista, altos más altos y bajos más altos. Ahora vamos a ver una estructura bajista y luego vamos a ver ejemplos en el mercado real. Una estructura bajista, a diferencia de una estructura alcista, tiene los impulsos en dirección hacia abajo y los retrocesos en dirección hacia arriba. Entonces, la característica principal de un mercado en estructura bajista es un mercado que tiene un punto de inicio, el impulso deja un punto bajo, el retroceso deja un punto alto, pero el siguiente bajo en el impulso va a ser un bajo más bajo que el bajo anterior. Y el siguiente punto alto va a ser un punto alto más bajo que el punto alto anterior. Y esto se va a repetir a lo largo de la estructura. Va a ser una estructura que siempre va a tener bajos más bajos y siempre va a tener altos más bajos a lo largo de toda la tendencia. Antes de mostrarles los ejemplos en el mercado real, vamos a aprender un poco acerca de cuándo se dice que un mercado está rompiendo su estructura. Esto es muy sencillo, ya que si la regla es que una estructura alcista tenga siempre altos más altos y bajos más altos, el indicio de un rompimiento de estructura es cuando vemos que el retroceso, en vez de hacer un bajo más alto, hace lo que se llama un bajo más bajo. Entonces, cuando nosotros vemos una estructura alcista y vemos que el mercado hace un bajo más bajo, es nuestro primer indicio de que el mercado está a punto de romper la estructura. ¿Y cuál es la confirmación? Cuando vemos que el mercado hace un alto que es más bajo que el alto anterior. Entonces, ese es la característica de un mercado que está rompiendo en estructura. Entonces, en ese momento, si nosotros estábamos en compra, cerramos nuestras posiciones y empezamos a esperar a que el mercado vuelva a entrar en estructura. Ahora, el mercado también nos puede hacer trampas. Por ejemplo, un mercado en estructura alcista que hace esto, hace un pullback o un retroceso a la altura del bajo anterior, es un mercado que no ha roto estructura. Simplemente está haciendo un bajo. Y de hecho el mercado podría entrar
en un momento de lateralidad y hacer un punto alto y volver a hacer un punto bajo para luego seguir con la estructura alcista. Entonces, nosotros tenemos que considerar que el mercado solamente rompe su estructura, en el caso de una tendencia alcista, cuando hay un bajo más bajo y un alto más bajo. Y en el caso de un mercado bajista, consideramos que el mercado ha roto estructura cuando vemos que el siguiente alto es un alto más alto que el alto anterior, y la confirmación es cuando el bajo es un bajo más alto que el bajo anterior. Vamos a ver esto en un ejemplo real del mercado. En este caso de acá, tenemos un mercado, por ejemplo, que nos está mostrando una estructura alcista. Siempre tenemos que aprender a identificar los movimientos grandes del mercado. Entonces, en este caso, tenemos un punto de inicio y tenemos un punto alto. El mercado hace un retroceso dejando un punto bajo. Si nos damos cuenta claramente, el siguiente alto es un alto que es más alto que el alto anterior. El siguiente bajo es un bajo que es más alto que el bajo anterior. El siguiente alto es más alto, un bajo más alto, un alto más alto, un bajo más alto, y así seguimos a lo largo de la estructura alcista. Entonces, vamos a ver un ejemplo en una estructura bajista. En este caso, por ejemplo, vemos que el mercado venía de forma bajista y claramente podemos ver que el mercado hizo un impulso que dejó un bajo, un retroceso que dejó un alto, el mercado hizo un bajo más bajo, hizo un alto más bajo, un bajo más bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo, un alto más bajo, y así podríamos seguir a lo largo de toda la estructura bajista. Entonces, si nos damos cuenta, el mercado siempre cumple las reglas. Entonces, ¿de qué forma podríamos aprovechar esto para tener mejores entradas o mejores posiciones en nuestras operaciones? Un error muy común de las personas que recién arrancan a operar es que cuando ven que el mercado está yendo en una dirección muy rápida, entran en la misma dirección sin tener en cuenta si es el momento ideal para poder tomar una posición. Entonces, la regla número 1 es que en un mercado que está en estructura alcista, nunca vamos a entrar en la operación a mitad del impulso. Siempre vamos a entrar en los retrocesos. ¿Y esto a qué se debe? Si yo entro a mitad de un impulso, como podría ser en este caso de acá, y coloco mi stop loss en este punto de acá, el mercado puede sacarme de la operación y luego seguir haciendo el movimiento correcto que yo esperaba. Sin embargo, si yo entro en un retroceso, tengo la ventaja de que el mercado puede incluso retroceder un poco, pero voy a poder tomar todo el movimiento largo del mercado. Entonces, la regla es que en un mercado en estructura siempre se entra en los retrocesos, nunca se entra a mitad de un impulso. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos entrado en este punto bajo, hubiésemos tenido una operación que nunca hubiese tenido un punto en negativo. Si hubiésemos entrado en este punto bajo, igual hubiésemos tenido una operación que nunca hubiese entrado en negativo. Sin embargo, si hubiese entrado a mitad de este impulso, el mercado sí hubiese subido, pero luego hubiese bajado, de repente dándome miedo, generándome inseguridad y posiblemente haciendo que yo cierre mi operación y perdiéndome de una operación bastante buena, como podemos ver acá. Entonces, si entendemos los conceptos de la estructura de mercado, podemos empezar a hacer análisis y tomar posiciones basados en los impulsos y los retrocesos. Para hacer un pequeño resumen, las reglas son las siguientes. Nunca entrar en un mercado que está. Para hacer un resumen, vamos a tener
Para finalizar, vamos a hacer un resumen para poder tener ciertas reglas claras. Número 1, solamente vamos a operar mercados en estructuras alcistas o mercados en estructuras bajistas, ya que los mercados laterales son consolidaciones que no nos van a generar grandes ganancias. Para hacer un resumen, los mercados en estructuras alcistas y bajistas son mercados que se mueven siempre mediante impulsos y retrocesos. Entonces, cuando nosotros analicemos un mercado en estructura, tenemos que entrar siempre a operar en los retrocesos, nunca a mitad de un impulso. Ahora vamos a hablar acerca de las estructuras laterales. Muchos expertos dicen que no deberíamos operar estructuras laterales, ya que generan espacios de inseguridad y no tenemos realmente un conocimiento de en qué dirección se va a mover el mercado. Se considera un mercado lateral a un mercado que no tiene una estructura definida. Por ejemplo, en este caso podemos ver que el mercado hace un alto, hace un bajo, hace un alto más bajo, hace un bajo, hace un alto más alto, luego hace un bajo más bajo, luego hace un alto, y en realidad si nos damos cuenta no hay una estructura definida. Entonces, al no tener clara cuál es la estructura, podemos equivocarnos mucho y cometer errores que nos hagan perder dinero. Entonces, la recomendación principal, antes de finalizar, es que solamente operen mercados con estructuras definidas y entren siempre en los retrocesos. Nos vemos en la siguiente clase. Espero que esta clase haya sido del agrado de todos.